Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 15 de noviembre. Celebramos en la liturgia a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. San Alberto Magno, este sacerdote dominico nacido en Baviera, da clases en París, en donde lo escucha como discípulo Tomás de Aquino, del año 1245 al 1248. Su obispado en Ratisbona constituye un paréntesis de solo 2 años en su vida de profesor e investigador, siempre consagrado a descubrir las leyes físicas para encontrar en el fondo al creador de ellas. Muere en Colonia en el año de 1280. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Tomamos el texto de hoy, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy importante el tema de San Lucas a través del capítulo 18 que tomamos sobre todo en este día. La curación del ciego de nacimiento Bartimeo. Jesús va entrando en la ciudad, va entrando en Jericó, en aquella ciudad que se encuentra distada de Jerusalén como a unos 30 kilómetros. Jericó, lugar de paso de muchos peregrinos. Jericó es un oasis en medio del desierto. Recordemos que por allí en sus laderas pasa el río Jordán. Y también se encuentra a las puertas del desierto de Judea, en donde Jesús fue tentado. Jericó en aquel tiempo hasta el día de hoy también es como un oasis, un lugar en donde hay agua, en donde hay árboles, en donde también se cultivan las frutas más exóticas de aquel lugar. Qué importante es saber cómo hoy también aquel hombre se da cuenta de que Jesús va pasando por allí. Jesús está pasando por mi vida y por la vida de aquel ciego. Hoy Jesús decide pasar por tu vida, querido hermano. ¿Cómo estás respondiendo a ese paso? ¿Qué esperas de Jesús ahora que está pasando por ti? ¿Qué quieres decirle a nuestro Señor? Háblale, díselo, no tengas miedo, el Señor te escucha y también te provee. Qué importante es porque el ciego pregunta. Sí, aquel que tiene dudas, siempre es importante que pregunte. ¿Quién va pasando por ahí? Y le explican que es Jesús el Nazareno. Y empieza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Evidentemente, a la gente le molesta, le conturba o le perturba este tipo de gritos y se molestan un poco. Empiezan a callarlo, empiezan a decirle que no es el momento. Y aquel ciego, en lugar, dice el texto bíblico, de quedarse callado, más fuerte empieza a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Importante lo que el ciego hoy manifiesta a Jesús, que va por el camino y que le pone atención. Ten compasión de mí. ¿Acaso tú y yo no podemos decirle al Señor que tenga compasión? Señor, ten compasión de mi historia de vida. Ten compasión de mis pecados. Ten compasión de este conflicto que estoy viviendo. Ten compasión de mi falta de fe. Ten compasión porque he sido una persona desobediente a ti y también a mi familia.
ten compasión de tantas cosas. ¿De qué necesitas pedirle compasión a Dios? Hoy pregúntatelo y hazlo. No importa en qué momento o circunstancia te encuentres, Jesús está allí contigo. También hoy nos dice el texto que lo regañaban las personas que estaban allí cerca, y él con más insistencia podía gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Qué importante saber que aquel ciego insiste, aquel ciego reconoce a Jesús. Jesús es el Hijo de David, así es, el Hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús nace en la ciudad de David, David nace en Belén de Judá. Hijo de David, dicen los textos bíblicos en el Antiguo Testamento que el Mesías saldrá del rey David, de una de las tribus, así es. Pero qué importante es saber que este grito tan fuerte, San Lucas también lo pone en la boca de aquel ciego: Hijo de David, ten compasión de mí. Es importante saber que el Señor sigue teniendo compasión de nosotros, y cuánto nosotros estamos teniendo compasión del prójimo, cuánto estamos perdonando, cuánto estamos amando, cuánto estamos ofreciéndole a Dios nuestro servicio y nuestra entrega. Jesús, como lo dice el texto, se detuvo y que se lo trajeran. Aquel ciego está insistiendo, aquel ciego, aunque está ciego físicamente hablando, reconoce a Jesús. La gente que iba detrás de Jesús iba por diferentes circunstancias, iba por interés a que les dieran de comer gratis, iba por interés a ver un milagro. Aquel ciego, aunque no mira a Jesús físicamente, cree. Por eso le dice: Hijo de David. Esa expresión sale aquí, en este preciso texto, porque no habían reconocido a Jesús. Hijo de David. La tradición de los hebreos pues nos dice precisamente eso, cómo muchas personas se encuentran buscando a Dios, y solo pues en este texto vemos que se le dice a Jesús pues Hijo de David. Y claro, Hijo de David para el mundo hebreo era el Hijo de Dios, hecho hombre, por supuesto. Jesús entonces se detuvo y pide que lo traigan. Claro, antes que eso la gente le dice: cállate, deja de molestar al maestro, y se enojan con él. ¿Cuántas voces en este mundo van a querer hacerte callar? ¿Cuántos enemigos del reino van a querer hacerte caer? ¿Cuántos quisieran que guardaras silencio porque tú eres la voz de los sin voz, como dijo Santa Madre Teresa de Calcuta? Por eso Jesús se detuvo, dice el texto de hoy. Y pues le trajeron a aquel ciego de nacimiento. Y la pregunta que le hace a Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contesta: Señor, que vea. Recobra la vista, tu fe te ha curado, le dice Jesús. Qué importante es saber reconocer la presencia de Dios en nuestros acontecimientos diarios. Qué importante es reconocer que Él está ahí en todo momento, a tiempo y a destiempo. Pidámosle a Jesús entonces que bendiga nuestras vidas y que nos ayude a consagrarnos con alegría a la construcción de su reino, así como se oye. Hoy también quisiera tomar una reflexión muy importante, la reflexión del Papa Francisco sobre el texto de hoy. ¿Qué dice el Papa? Este pasaje del Evangelio comienza con un no ver, un ciego, y termina con un ver, todo el pueblo. Al ver esto alabó a Dios. El ciego, por la enfermedad que le había quitado la vista, no veía, mendigaba. Hoy hay muchos sentados al borde del camino. No era tonto, estaba precisamente en la entrada de la ciudad de Jericó. Lo sabía todo. Cuando percibió que precisamente Jesús se acercaba y gritó: mirad allí, traedlo a mí. Y precisamente gritó. Cuando querían hacerle callar, gritaba aún más fuerte. Jesús se detuvo y dijo: mirad allí, traedlo a mí. Así hace que los discípulos giren la cabeza hacia las periferias que sufren. No me miren solo a mí, si tienen que mirarme, pero no solo a mí. Miren también a los demás, en los necesitados, lo dijo el Papa el 17 de noviembre del año 2014. Bueno,
Esa acción que Jesús nos invita a hacer es la acción pues que por mucho tiempo la iglesia también ha realizado en el nombre de Dios. La acción de la misericordia, la acción de la caridad. Bien, entonces pues aquí dejamos este texto y le pedimos a Dios que siga teniendo compasión, misericordia de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Consagrémosle esta nueva semana y este nuevo día al Señor, porque vale la pena entregarnos con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor nos guarde y comparte este audio y hasta mañana.